Buenas. Sí, señor. Listo. Bueno, ese ejercicio lo terminamos. Vamos a hacer ahora otro ejercicio de análisis, pero en este caso lo vamos a hacer de una columna en concreto. ¿De qué, ingeniero? ¿Qué pena? Una columna en concreto. Listo. ¿Qué dimensiones le vamos a dar a la columna? Vamos a darle en este caso 50 por 30. Y le vamos a dejar 2,50 de altura. ¿Listo? $50 por 30 por 2,50. ¿Qué necesitamos acá? ¿Qué materiales vamos a necesitar? Los escucho, por favor. Ingeniero, el audio se le está escuchando un poco suave. ¿Qué materiales vamos a necesitar acá? Los escucho. Arena, gravilla. Cemento. Hierro. Agua. Formaletas. Cemento. Cemento. Varilla. Acero. ¿Qué herramientas y qué equipo necesitamos? Ahí sí sería la formaleta. La formaleta. Mezcladora. Vibrador de concreto. Formaleta es equipo, sí, ingeniero. Y la mezcladora también. ¿Para la mía? Una pala. Los baldes, sí. Las palas, ingeniero. El bogue. Nivel. Con B, con V. La plomada, creo que es. La CPM para las formaletas. ¿Listo? ¿Algo más? La mano de obra, supongo. Mano de obra. Listo. Digamos que no es nada más.
arena, grava, agua, cemento. ¿Esto en qué se traduce? Mortero. ¿En qué? Concreto. 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 Mortero no. Concreto. ¿Qué no Grava. tiene el concreto que sí? ¿Qué tiene el concreto que no tiene el mortero? La grava. 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 La grava. ¿Sí? Entonces esto se traduce en concreto. Y para producir el concreto, ¿qué más necesitamos? Pues si necesita algún aditivo, maestro. pues se le podría colocar, pero no. O sea, si lo necesita rápido, no. Un aditivo en este caso sería un acelerante opcional. ¿Y qué más necesitamos? Pues en este caso la mezcladora que mencionó por allá, creo que Álvarez. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando tengo análisis de precios unitarios como este, que tiene una columna que el material es concreto, yo puedo generar un APU maestro. ¿Qué es un APU maestro? Es un APU que se puede utilizar en varios ítems que tengan ese mismo material, que sea generalizado para diferentes elementos del mismo proyecto. ¿Sí? Eso es un APU que se puede utilizar en varios ítems que tengan ese mismo material y que sea generalizado para diferentes elementos del mismo proyecto. ¿Cómo lo podemos llamar? Pues entonces en este caso yo generalmente lo llamo pues un APU maestro de concreto de 3000 PSI o pues 21.1 megapascal, ¿cierto? Entonces cuando llamo la APU, pues yo necesito materiales, necesito mano de obra, necesito herramienta y equipo, necesito transporte de los materiales, ¿cierto? Entonces yo tengo que hacer primero los materiales. Entonces, ¿qué necesito? Nuevamente el cemento, el agua, la grava, la arena. ¿En qué proporción de volumen o de unidad de medida? ¿Qué unidad de medida tiene el cemento? Metro cúbico. Kilogramo. 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 Vamos. ¿Qué Litros. unidad de medida tiene el agua? Litro. Señor, Litros. litros. La grava, Metro cúbico. la arena. Metro cúbico. ¿Cuántos kilogramos de cemento necesitamos para un metro cúbico de concreto de 3000 PSI? ¿Cómo es la pregunta, ingeniero? Qué pena. ¿Qué cantidad de cemento necesito mezclar para obtener un metro cúbico de concreto de 3000 PSI? Ya, vale. ¿350 kilogramos? Vamos, 350, aunque puede ser menos, ¿no? ¿Cuántos litros de agua debemos necesitar para hacer la mezcla? ¿Cuánto pesa un litro en kilos? Lo mismo. 1.
sea, ¿cuánto es lo mismo? 240. Kilo. Un litro, un kilo. Un litro, un kilo. Entonces, ¿cuántos litros necesito? 240. No. La relación agua-cemento tiene que ser menor o igual a 0,5. ¿Podría ser 175? 175. 175 litros máximo. ¿Cuántos metros cúbicos de grava? Como 0.5, ¿no? De pronto más. 0,90. No, muy alto. Pues si es relación, esto es relación 1, 2, 3, entonces sería como 0.5, 0.6, depende. Uno que es Ramírez. ¿Cómo, ingeniero? El 1 es volumen de qué? 2 es arena y 3 es grava. Y 3 es grava. Listo. Entonces, ¿cuánto sería el volumen de grava? Sería casi 0.50 y algo. No tengo una calculadora. Y este está por el alrededor del 0.5. 53 o algo así. Va a variar dependiendo del material o del otro, pero esto en volúmenes va a ser aproximadamente esto. ¿Por qué? Porque aquí nosotros también estamos teniendo en cuenta que de la arena que viene acá, ¿sí?, que llega a la obra, pues hay un porcentaje que se desperdicia y que se desecha, pues está incluido dentro de esta cantidad de material. ¿Listo? ¿Cuánto vale el kilogramo de cemento? Bueno, sigamos ahora en mano de obra. ¿Qué necesitamos? Pues aquí podemos tener dos opciones. ¿Cuál es el más cercano a la realidad? Nosotros ya prácticamente en obra nosotros no mezclamos concreto, ¿no? Cuando estamos hablando de proyectos grandes, nosotros aquí lo que pagamos es un mezclado de concreto. ¿Sí? Un mezclado de concreto. Entonces, nosotros lo pagamos por metro cúbico mezclado y puede estar alrededor de, obviamente yo voy a mezclar pues un metro cúbico que es el que estoy produciendo, puede estar alrededor de los 28.000 pesos si yo tengo un maquilado, o sea, si yo tengo, yo pago por metro cúbico mezclado, ¿sí? Esa es una opción. Ay, perdón, no va mezclado, aquí no va en mano de obra, sino va aquí en herramienta y equipo, ¿sí? Esa es una opción. La otra opción, ¿cuál es? Que yo tenga aquí un oficial más un ayudante. Que yo incluya en el día cuánto me cuesta un oficial y cuánto me cuesta el oficial y cuánto me cuesta el ayudante. ¿Cuánto me pueden costar las dos personas? ¿O cuánto pueden mezclar en un día, mejor dicho? Entonces yo tengo que hacer un análisis. Si yo tengo una persona mezclando, o un oficial más dos ayudantes, o un oficial con un rendimiento distinto al de los ayudantes, ¿sí? Entonces nosotros debemos analizar muy bien cada uno de los casos, ¿sí? Yo no puedo generalizar que una PU de concreto siempre
me dé el mismo valor. ¿Por qué? Porque pues va a variar dependiendo de, pues, de los aspectos que yo tengo en cuenta. Entonces, ¿cuál opción quieren que manejemos en este caso? Pues para que sea un poco más rápido. Pues yo manejaría en este caso, pues el de no discriminar en este caso mano de obra de ayudantes y oficiales, ¿sí? Sino simplemente no tenemos mano de obra y vamos a pagar el mezclado del concreto. Y dentro del transporte, ¿yo qué puedo incluir? Buenas. ¿Cómo, ingeniero? Qué pena que se me fue la conexión. Puedo incluir dentro del transporte. Lo del operario, ¿no? El Laurita, conductor. ¿Horario de carga y descarga? ¿Cómo? Los operarios de carga y descarga, ¿no? Dentro del transporte. Vamos a hacer un supuesto. Tenemos que analizar las condiciones de negociación de cada cosa. El cemento, el precio del cemento, vamos a decir que es de 200 pesos kilo. Estamos hablando de un bulto de cemento que vale 20.000 pesos. ¿De qué? 400 pesos kilo, 5 por 4, 20. 400 pesos kilo. O sea que estamos hablando de un bulto de cemento que vale 20.000 pesos la unidad. Un litro de agua a 60 pesos litro. Y la arena y la grava. Laura me estaba diciendo algo. ¿Me repite lo que me estaba diciendo, por favor? Entonces yo necesito transportar pues la arena y la grava. ¿Qué cantidad necesito transportar? ¿7 metros cúbicos de arena? Por lo general, ¿no? ¿Cuánto? 7 metros. 7 metros, dice por acá. ¿Quién dice algo distinto? Pues en realidad lo que le quepa el transporte al camión, camioneta, lo que sea. Sí, es dependiendo pues el vehículo que se esté utilizando, ¿no? Depende de lo que se necesite en la obra. Le cobran por recorrido y por metro cúbico, ¿no? Me repite. Le pueden cobrar por recorrido o por metro cúbico. Y como no alcanzan ningún metro cúbico de grado de arena, le van a cobrar solo un metro. No. Depende de la zona donde se esté ejecutando el proyecto, ¿no? Eso depende Pues el mismo volumen. de la distancia. Recuerden cómo se llama lo que estamos haciendo. ¿Qué es eso? Un análisis de precio unitario. Y la última palabra es lo más importante. Unidad. Pues cobran por metro cúbico, ¿no? Cobran por metro cúbico, claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a ir a la obra, yo debo analizar, porque yo no voy a analizar un metro cúbico, yo voy a pagar un transporte por metro cúbico porque yo no utilizo un solo metro cúbico. Yo debo analizar un volumen total de la obra, o sé cuánto me cobran por viaje. Yo tengo una doble troque de 14 a 15 metros cúbicos. Tengo una volqueta sencilla de 7 metros, de 6 metros cúbicos, porque una pequeñita
De las antiguas, pues es de 6 metros cúbicos. Si estamos hablando de una volqueta sencilla, pero una International, esa sí tiene 7 metros cúbicos, 7.5. Depende del transporte, ¿sí? Pero si me cobran por viaje, pues digamos que el viaje vale 120.000 pesos, pues lo divido entre los 6 metros cúbicos, entonces me están diciendo que me da 20.000 pesos metro cúbico de transporte. Entonces yo tengo que hacer ese análisis y tengo que ver cuál es la opción que me sale más viable para mí en la obra, ¿no? O sea, la que mejor rentabilidad me deje a mí para el proyecto. Pero yo no estoy haciendo una pregunta respecto al valor, sino estoy haciendo una pregunta respecto al volumen que necesito transportar para este análisis de precios unitarios. Entonces, ¿qué volumen de arena necesito transportar en este caso? Los 0.73 metros cúbicos, ¿no? De arena 0.53. 0.53. Ah, y la grava. Y la grava Perdón. también. Exactamente. Yo aquí no puedo hacer el análisis por 1 metro cúbico, porque yo no necesito transportar 1 metro cúbico para este APU, porque yo solo necesito 0.53 y 0.73 metros cúbicos de cada material. Que cada material de transporte va a valer básicamente lo mismo, ¿sí? Pues aquí colocamos el valor unitario y ya hacemos el cálculo. ¿Y cuánto vale el material? ¿Qué cuesta más, la grava o la arena? La grava. La grava. ¿Y cuánto puede costar la grava? La grava depende del tamaño del grano, ¿no? Digamos que es grava, muy buen dato, muy buen aporte. La grava debemos identificar claramente de qué tamaño es, ¿sí? Si no identificamos el tamaño claramente, pues me cotizan cualquier material. Entonces, el cemento es tipo 1 o UG, uso general. ¿Listo? Tipo 1 porque pues había una clasificación antigua, ya no se utiliza mucho, pero es que yo soy antiguo. Entonces, eran 5 tipos de cemento. Ahorita se dice uso general, uso estructural, uso de mampostería. Bueno, hay diferentes usos en el cemento, pero pues las dos clasificaciones, pues bien pueden entenderlas. El agua, ya sabemos, la arena, pues sabemos que es arena. ¿Qué arena? Lavada, ¿no? Arena de río. Arena lavada o de río. Pero pues nosotros acá en la zona no tenemos río. Entonces utilizamos arena de peña lavada. ¿Cuánto puede costar la grava? Como 18.000 bultos, ¿no? O más o menos. ¿Y cuál es la unidad de medida de la grava? Creo que es por metro Esa también es por cúbico. esa también es por kilogramo. O por metro cúbico, depende. No sé. Por metro cúbico. Entonces, cuando estamos hablando de bultos, eso es cuando yo voy y le digo a la ferretería, véndame 3 bultos de grava, porque estoy haciendo un arreglo por ahí en la casa. No, ni idea. Bueno, digamos que el metro cúbico de grava va a estar por 38.000 pesos. Y pesos.
¿Cuánto me dan estos valores? Por favor, me colaboran ahí con una calculadora. ¿Cuáles valores, sí? 140.000. 140.000 el primero. 140.000. Sí, señor. 10.500. ¿Cómo? 10.500 da ese, ingeniero. Mucho. 27.740. El de la grava. 28.000, ¿no? Ingeniero, el del agua, 10.500. 12.190 el de la arena. ¿Alguien me puede hacer un favor? Si tienen un recibo del agua a la mano, de pronto en sus casas, verifican el precio del litro del agua o del metro cúbico. Bueno, y abajo, ¿cuánto da lo de transporte? Ingeniero, el agua está a 1.456.16 pesos. El metro cúbico. Sí, señor. 1.400. Ingeniero, el de la grava le da 14.600. ¿Dónde? 1.400. El de la obra, pues ese como es domiciliario, pues es más barato. Porque es de consumo básico y porque es un servicio básico, ¿no? Cuando nos cobran el servicio de agua en la obra, está casi 3 veces por encima de ese valor, o sea, está por alrededor de los 5.000 pesos, 5.000 pesos por metro cúbico. Uy, está más barato, solo vale 5 pesos. Démosle 10 pesos. Listo. ¿Cuánto nos daría aquí el total? Salió barato. Mm, 244.880. Listo. Entonces, digamos que ese Y sería nuestro costo. Señor. dentro del transporte no estaría también el transporte del cemento. No, porque yo les dije que suponíamos que el cemento nos lo entregaban en obra. Ah, listo. Entonces es un precio puesto en obra, digamos que cuando también nosotros ponemos en obra el cemento, nosotros tenemos negociaciones grandes y podemos tener un precio mucho menor al que tenemos en una ferretería, ¿no? Nosotros tenemos un precio fácilmente un 10% menor al de una ferretería, 15%, ¿sí? Dependiendo del volumen de negociación. Pero en este caso es un costo de producción de cemento, de concreto de 3.000 PSI, pues económico. Digamos que los precios que tienen de los agregados, pues están, digamos que no tienen un requerimiento de espacio grande, o sea, no tienen un transporte muy largo, pues digamos que está económico, nos da un precio cercano
a lo que puede ser en obra en una ciudad pequeña y que esté cercano a las canteras donde se produce el material. Y, uy, bueno, entonces, ¿qué pasa? Todo esto, Pero pues equivale, a veces se pide el concreto como tal, no para mezclarlo, ¿sí? señor. Pues, no sé, de pronto estoy especulando mal. Se supone que la mayoría de veces uno pide como tal el concreto, ¿cierto? ¿No es mejor o más económico en vez de mezclar? Depende. No, o sea, Cristian, yo por eso les digo, cuando yo les explico algo, yo no les estoy generalizando. ¿Por qué? Porque dependen las condiciones de cada proyecto. ¿Sí? Si yo tengo un proyecto pequeño, digamos Reina Cecilia, nosotros teníamos una fundida de 12 metros cúbicos de columnas. Entonces, esos 12 metros cúbicos de una fundida de columnas, eso no es nada, o sea, eso es poquitico, el volumen no es significativo, entonces no, y si no hay la disponibilidad de espacio en obra, pues tampoco se tiene que tener una planta en obra. Pero cuando yo estoy hablando de un proyecto masivo, cuando estoy hablando de un proyecto grande, cuando estoy hablando de un proyecto de sistema industrializado, que yo, a ver, digamos, cuando tuve un tope de producción, yo fundía 140 metros cúbicos diarios, ¿sí? Tenía 7 equipos de formaleta y llegaba a fundir hasta 140 metros cúbicos diarios. Pues yo tenía una planta ahí en la obra, ¿sí? Que me diera el volumen que yo necesitara para poder fundir el concreto que necesitaba en la obra. Y tenía disponibilidad de espacio suficiente para poder almacenar todos los materiales y para poder tener toda mi logística de producción de concreto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no analizo esto y digo simplemente cotizo, pues ustedes se quedan con la mentalidad de que siempre tienen que comprar concreto y no pasa así, ¿sí? Nosotros también podemos producir el concreto en obra. Por eso les coloqué mezclado de obra, mezclado del material, como a 38.000 pesos metro cúbico. Pero digamos que si hablamos ya de un proyecto pequeño, una casita, igual una casita sigue siendo un proyecto. Y usted una fundida de todas las columnas del piso no le da más de 3.5 metros cúbicos. Entonces, es unas columnitas pequeñas que usted también tiene que mezclarlas en la obra, porque una casita usted simplemente descarga un viaje de volqueta sencilla de arena, un viaje de volqueta sencilla de grava, cemento, una mezcladora y funde sus columnas. Pero entonces usted tiene que analizar el día de las personas que están fundiendo, en ese caso serían 2 ayudantes, un oficial, medio jornal del oficial y 2 jornales completos del ayudante. Y eso iría en la mano de obra, ¿sí? Entonces, tenemos es que ser dinámicos y adaptarnos a las condiciones de cada uno de los proyectos. Digamos, acá en Tunja, en Antonio Santos, yo tenía planta en la obra. Yo tenía una planta, para la primera etapa tenía 1, 2, 3, 5 torregrúas. Y con las torregrúas hacía el trasiego del concreto en el proyecto. Una torregrúa le alcanzaba a la otra la desplazaba, porque era un terreno grande y tenía unas variaciones en pendiente importantes, entonces no se golpeaban las torregrúas, alcanzaban los radios de giros perfectamente, pero entonces trasegaba el concreto con las torregrúas, ¿sí? En otros casos, pues yo no utilizaba torregrúas, simplemente utilizaba autobombas y bombas estacionarias. Entonces, cada proyecto se debe analizar independientemente. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, sí, señor.
¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Para que sea menos complejo la elaboración de un presupuesto, pues yo por eso siempre hago los APUs maestros, y aquí en el análisis de esta columna, pues ¿cómo hago el análisis de precios unitarios de la columna? ¿Cuál XXA 750 es de 6.5 metros cúbicos y ya saben que todos los viajes van a venir de eso porque todos los viajes le van a... ¿Listo? Creo que ya estamos otra vez todos. ¿Listos todos? Se me borró fue todo lo que había escrito. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy haciendo mi APU, ¿sí? Entonces yo creo, primero que todo, pues los APUs maestros. ¿Qué APUs maestros puedo tener adicionalmente al de que hicimos ahorita de concreto? ¿El del acero también, ingeniero? ¿Iría incluido? Bueno, entonces ahí dentro del listado que me dictaron para la columna, me dictaron que acero. Pero ¿qué pasa? El acero no lo incluimos dentro de la APU porque el acero lo pagamos como un ítem aparte. Entonces, lo pagamos como kilogramo de acero amarrado. ¿Sí? Kilogramos de acero, de acero figurado, kilogramos de acero recto, ¿sí? Pero ese lo pagamos por kilo. Entonces pagamos, si tiene 120 toneladas de acero, pues pagamos 120 toneladas de amarre, ¿sí? Entonces, el APU se llama, digamos, en este caso sería el APU, análisis de precios unitarios. En este caso se va a llamar acero figurado. Y en este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, pues, el acero. Y vamos a tener la obra. El acero, ¿cómo? Pues el acero lo vamos a pagar también en la unidad de medida. La unidad de medida. La unidad de medida es el kilogramo, ¿cierto? Podemos tener el acero y podemos tener alambre. El alambre es número 18. ¿Sí?
Ingeniero, ¿y ese alambre también va sirve por kilogramo? ¿O ¿Cómo? No lo escuché. ese alambre también es en kilogramo o cómo sabemos cuánta cantidad de alambre pues necesitaríamos, ingeniero? Sí, el alambre es por kilogramo. El alambre es por kilogramo. Pero entonces, ¿qué porcentaje de alambre necesitamos por cada kilogramo de acero? Entonces depende la estructura. Si yo estoy trabajando en un sistema de pórticos, ¿sí? De muros, de columnas y vigas en concreto, necesitamos aproximadamente un 3% del peso del acero, un 3% de peso del acero en alambre. Pero si estamos trabajando en un sistema industrializado donde se utilizan mucha malla electrosoldada, que simplemente necesito alambre para amarrar las mallas entre sí, pues necesito de un 1 a un 1.5 del porcentaje de peso del acero total. Entonces aquí, ¿qué unidad, cuánto necesito? Pues necesito 1 kilo de acero. Vamos a suponer que es... vamos a suponer que esto es un sistema de pórticos. Entonces vamos a necesitar un 3% de peso de alambre. El kilo de acero figurado debe estar alrededor de los 2.400 pesos. El alambre... Lenny, por ahí está mi calculadora, que me la pase, porfis. La mano de obra puede estar, no sé, alrededor de los 350 pesos kilo. 300 pesos kilo. Entonces, ¿cuánto me da esto en valor? ¿Ingeniero puso mano de obra en kilogramo, o sea, la unidad de medida de kilogramo? ¿Mira? Es que puso kilogramo en mano de obra. Claro, la mano de obra es un subcontrato. Entonces yo les pago por kilogramo de acero, o me pagan a mí como contratista de la obra, o le voy a pagar al contratista por kilogramo de acero amarrado. Ah, ok. ¿Cuánto me da eso? Pues en total daría 2.835 pesos. Entonces, por acá me da 2.835 pesos. Sí, eso mismo me da a mí. ¿Listo? Entonces, eso simplemente yo saco la cartilla de acero de mi proyecto, ¿sí? Como saco mi cartilla de acero del proyecto, simplemente coloco la cantidad total de peso, ¿sí? Por este valor y listo. Ya. Ese es mi presupuesto para acero. Y ya no tengo que incluirlo ni en vigas, ni en cimentación, ni en zapatas. En ningún otro momento voy a tener que incluir acero, porque el acero ya lo incluí en un ítem completo que se llama acero figurado de la estructura. El capítulo de estructura, el ítem 4.1 es acero figurado y es de 60.000 PSI, ¿cierto? O de 420 megapascales. Entonces, pues ahí ese primer ítem es acero y el valor unitario es 2.835 y ya tengo el presupuesto de acero, entonces ya no tengo que incluirlo en la cimentación, en las columnas, en las vigas y en las placas. Ya tenemos el valor unitario. ¿Qué pasa? Si no es acero figurado, sino es malla electrosoldada,
la malla electrosoldada me va a cambiar el kilogramo, el valor del kilogramo de acero de malla electrosoldada. ¿Y de qué depende? Si es una malla electrosoldada especial o si es una malla electrosoldada estándar. ¿Ya les dije la diferencia entre los dos tipos de malla? Creo que sí. No. No, señor. ¿No? Pues la diferencia es que la malla estándar es de una medida comercial, ¿sí? Y que siempre tiene la medida de 2,35, ¿sí? Por 6 metros de larga. Entonces, esta es la medida de una malla electrosoldada estándar, ¿sí? Pero una malla electrosoldada especial es cualquier medida distinta a esta que se mande a figurar especialmente. O sea, digamos, cuando nosotros hacemos sistema industrializado, el pedido de las mallas generalmente todo es especial. Son muy pocas las mallas que son de malla estándar. ¿Y qué malla cuesta más? La especial. La especial, ¿no? La electrosoldada que uno la quiere en su diseño, ¿no? Entonces, pues para hacerla creo que cuesta más, ¿no? Por eso la especial. No, la electrosoldada. Como en todo, la malla especial, pues es la más costosa que la estándar. ¿Sí? Entonces siempre la especial, todo lo que sea especial cuesta más. ¿Sí? Entonces, si yo tengo malla electrosoldada estándar y adicionalmente tengo malla especial y tengo acero, pues tengo 3 ítems de acero distintos, porque el precio del insumo principal va a ser distinto. Puede que el precio de la mano de obra sea el mismo, ¿sí? Pero al ser distinto el precio de negociación del acero, del insumo principal, pues entonces pues me va a generar que tengo 3 ítems distintos dentro de un mismo capítulo de estructura en concreto. ¿Listo? Sigamos. Entonces, a nuestra columna, ¿qué cantidad de concreto necesitamos? ¿Qué cantidad de concreto necesitamos? ¿Recuerdan las medidas de la página anterior, la que se me borró? 0,375 metros cúbicos. Y el valor que nos dio era 200, ¿qué? 44.000. 244.000. 880. 80. A mí lo diferente, no sé si fue que sumé mal o fue por el cambio del agua. 244.880. Listo. Ya tenemos nuestro valor del concreto. Pero ¿qué más necesitábamos? Entonces, alguien me dijo por allá el palustre. Digamos que el palustre, al ser una herramienta que tan poco tiempo se utiliza en esta actividad, pues no la involucramos. Que necesitamos baldes, que necesitamos palas, sí, claro, los involucramos. Tenemos que darle algún porcentaje de uso a este tipo de herramientas, ¿sí? Entonces, nosotros debemos analizar
esta herramienta menor dentro del análisis de los precios. Pero más que todo, este aspecto va para que analicemos muy bien las unidades de medida de nuestros ítems. Pero, ¿cuáles son el equipo más importante durante la fundida? El vibrador. Por ahí escuché a alguien que dijo el vibrador para concreto. Pues sí, el vibrador para concreto. ¿Y por qué? Porque resulta que una de dos, o la empresa tiene vibradores propios o lo alquila por día. Yo alquilo el vibrador de concreto a 40.000 pesos día. Por barato a 35.000 pesos el día. Entonces yo tengo que analizar muy bien cuántas unidades de columna voy a fundir, porque en este caso estamos haciendo un análisis de precios unitarios de columna por unidad, ¿sí? Por unidad de columna. Entonces yo necesito saber cuántas columnas voy a fundir en el día para poder dividir el valor unitario del alquiler del vibrador en ese número de columnas en el día. Y tengo que optimizar el alquiler de tal manera que yo no tenga que pagar varios días de alquiler de un equipo que solo utilizo un día, porque para fundir columnas eso es muy rápido, ¿sí? Entonces nosotros no debemos tardar mucho tiempo con un equipo, simplemente me lo traen en la mañana si lo alquilo y lo regreso en la tarde, ¿sí? Tiene que ser muy ágil este tema. Y simplemente pues el valor del día lo divido en el número de columnas para poder sacar aquí el valor unitario. Entonces digamos que el vibrador para concreto es por día. La cantidad es 1/10, digamos que sean 10 columnas, que vale 35.000 pesos el día. ¿Qué más necesito? ¿Qué es importante? Las formaletas. Listo. La formaleta, pero ¿en qué material? Metálicas. Rendimiento. ¿Cómo podemos medir rendimiento? Digamos, no sabemos si, no sé, alguien se caiga y no se puede fundir 10 columnas, sino 7, no sé, por ejemplo. Primero que todo, nosotros tenemos que hacer es, lo que tenemos que hacer es prevenir, ¿no? Recuerden que en nuestras obras cambia un poquito el modo de ver el tema de la seguridad. El tema de la seguridad deja de ser un costo o un gasto visto desde la seguridad, ¿no? Visto desde la seguridad y desde la gerencia, nuestras obras, la inversión que hacemos en seguridad deja de ser un costo o un gasto para convertirse en una inversión. ¿Y por qué se convierte en una inversión? Porque nosotros estamos evitando, o bueno, utilizando herramientas con las que contamos para poder evitar un incidente o un accidente de trabajo. Entonces yo no, digamos que dentro del análisis que hacemos en las obras para hacer nuestros presupuestos, nosotros no contemplamos tiempos perdidos como eso, en un accidente, como lo mencionaba Cristian. Entonces, como tal, uno le da al rendimiento 10 columnas y si no las terminan muy de malas, por decirse. Es que usted se debe asegurar
¿sí? Que funde las 10 columnas. Es que estoy diciendo 10 columnas, eso no es nada. Eso es una fundida dependiendo del sistema de descarga, depende del rendimiento, ¿sí? Entonces, si las 10 columnas es con un concreto de fundido en obra, se puede demorar 5 horas fundiendo esas columnas, ¿sí? Pero si las columnas es con concreto premezclado, ¿sí? Puede ser premezclado en obra, pero tenemos una bomba estacionaria en la obra, la fundida de 10 columnas es de 1 hora. ¿Qué pasa? Que así yo me demore 1 hora haciendo esa actividad, yo tengo que pagar el día completo del alquiler. Yo no pago 1 hora de alquiler de vibrador, porque a mí me lo alquilan en el día. Y los rendimientos, ¿cómo se analizan los rendimientos? Pues en la próxima clase vamos a ver esta parte teórica del análisis de rendimientos de mano de obra para poder continuar haciendo este análisis de precios unitarios de varios ítems, que es, digamos, que la parte más esencial del curso, que es entender muy bien el concepto del análisis de precios unitarios. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿qué pasa aquí ahora? Que dentro de la formaleta pues, también va a ser el análisis que hagamos en cada una de nuestras obras, ¿sí? Yo no puedo generalizar. A ver, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba haciendo, yo tenía 10 colegios, tenía 10 subcontratistas distintos, y ellos tenían algún poder de decisión en sus proyectos, y aunque al de Arcabuco le dije una y otra vez que no utilizara formaleta de madera, porque la formaleta de madera para columnas y para lo que sea, pues sale mucho más costoso. Porque usted compra madera y cuando vuelva a recuperar el valor de la madera. Nunca. Toda la madera que compra usted para su obra prácticamente se va a convertir en un desecho. Entonces, además de haber invertido dinero para adquirirla, pues también tiene que involucrar algún dinero para deshacerse de ella. O mínimo regalarla, ¿sí? Que lleguen y le digan, ingeniero, necesito esa madera, ¿me la puedo llevar? Sí, claro, llévesela. ¿Qué es lo que hacen en las obras? Pues regalar la madera porque pues incurren un costo mayor desechándola de una forma adecuada, ¿sí? Entonces, cuando uno invierte en madera y cuando uno compra madera en la obra, pues prácticamente toda la madera se convierte en un desecho. Porque si usted utiliza la madera en una obra, en ese caso las columnas eran de 25 por 25, si mal no recuerdo, y mandó a hacer 6 formaletas de columna de 25 por 25. Todas las columnas eran iguales, eso era una ventaja. Y la desventaja era que pues no podía fundir sino 6 columnas diarias. Entonces, ¿yo para qué pedía más personal si yo no tenía que ponerlos a hacer, si no tenía sino 6 columnas diarias? En cambio, si yo alquilo formaleta para fundir 25 columnas diarias, o sea, 25 hoy, pasado mañana otras 25 y en 5 días después de la primera fundida otras 25, pues terminé todas las 75 columnas en una semana y pues gané muchísimo tiempo. En cambio, fundiendo ya 6 diarias, entonces estábamos hablando de que nos demorábamos fundiendo como 16 días, todas las columnas. Entonces esto es un desgaste en tiempo, en que no puede avanzar uno en la obra,
en que él no tenía mucho afán de avanzar, en que yo lo presionaba y no fue posible recuperar tiempos perdidos en la obra. Digamos que todas estas situaciones lo llevan a uno a dejar a un lado esos proyectos y no continuar con esas condiciones. Pero él, dentro de su análisis, dijo, pues lo que me vale a mí el alquiler de Formaleta, más el transporte desde Tunja, más el transporte de regreso, pues no lo vio viable y ese fue el análisis que él hizo desde su experiencia. Pero en toda mi experiencia, yo siempre he determinado que invertir en Formaleta de madera es perder la plata. Toda la formaleta de madera que se utilice en tabla burra, en repisas, en durmientes, todo eso es un sobrecosto altísimo en un proyecto. Lo mejor siempre va a ser la formaleta metálica. ¿Y qué unidad de medida tiene de alquilar la formaleta metálica? ¿Metro lineal? Metro cuadrado. Día. Pues el metro cuadrado por día de alquiler. Entonces, ¿cuánta formaleta metálica necesitamos para esta columna? ¿Un metro cuadrado? ¿Cuántos metros cuadrados de columna necesitamos para esta columna? Uno, ¿no, ingeniero? $4.3 metros cuadrados. ¿Cuánto? 4.3 metros cuadrados de formaleta. Hay que hallarle el área de cada cara. 4 metros cuadrados. 4 metros cuadrados. Sí. Pero Sí, ¿qué pasa? 4 metros. Claro, porque tenemos punto 50 más punto 50 más punto 30 más punto 30, tenemos 2.6. ¿Qué? 1.6. 1.6 por 2.50 de altura. Pero ¿qué no estamos teniendo en cuenta? Que se dejaron un poquito más alta, ¿no? Lo que pasa es que la paleta no viene precisa, tiene sobrantes hacia los lados. 5 por 5 por punto 3 por punto 3 más punto 6 más punto 5 más punto 5 más punto 3 más punto 3. Creo que la ingeniero se fue. Entiendo que se termina. Lucho sí canta feo, mano.
Yo el internet. Tranquilo, ingeniero. Listo. Entonces, ¿en qué iba yo? Formaleta. Bueno, en la formaleta. Entonces necesitamos 4 metros cuadrados. El alquiler de la formaleta sería por metro cuadrado día. Pero entonces, ¿cuántos días deberíamos tener la formaleta en obra mínimo para poder ejecutar la actividad de la columna? 1. 2 días, ¿no? 1, 2. ¿Por qué un día y por qué 2 días? Espere, me perdí, ingeniero. ¿Es alquiler o compra? Alquiler. Entonces los días que toquen cobrarlo, ¿no? O sea, Pero en esta forma, en este caso sería solo un día, porque se supone que se cobra las 24 horas, ¿no? Pero pues también es mientras fragúa y todo eso. exacto. Por eso, entonces, ¿cuántos días serían? ¿Qué sistema constructivo estamos utilizando, ingeniero? ¿Industrializado o de cuál? Porque el industrializado es el mejor, ojalá. ¿Pórtico? Sí. Con un día es suficiente, ¿no? Por ahí unos 3 días. Pero pues dígame la razón de cada uno de los días que dice cada uno. 24 horas, porque igual al concreto le aplicamos acelerante, ¿no? Pues depende, hay algunos que no, entonces lo que se hace es dejar la misma formaleta y también practicar el curado. Entonces, ¿cuántos días serían? 2 días, el día que se funde y al otro día se le quita la formaleta. Al otro día se quita y la devuelve. Yo escuché a alguien decir que 3. Sí, señor. ¿Por qué 3? Bueno, pues por muchas razones. Primero, a la hora de la construcción, en algunos casos lo que se hace es no se quita la formaleta, sino se deja ahí y se practica un curado más, ¿sí? Y por tiempo y exposición, 3 días, o sea, no es que yo en el mismo día instalo, fundo todo y de una vez desencofro y entrego. Siempre hay percances, siempre hay tiempos de mora, por eso puse 3, la verdad. Ingeniero, qué pena interrumpirlo, es que en los pantallazos que tomó de la asistencia no estoy yo. ¿Cómo así? ¿Por qué? No aparezco. Yo creo que en el momento que tomó se cayó el internet y se me salió de la llamada. ¿Cómo aparece? ¿Y entró con su correo? Bueno, ahorita verifico dónde está. ¿Aparece con nombre completo? Sí.
Creo que inicié con el usuario del computador. Espérame. ¿Cómo aparece entonces? Yo lo vi en la lista. ¿Alguien puede ver cómo aparezco? Ahí acabé de enviar un mensaje, por favor. Ahora sí que aparece como Tatiana Reyes. Ah, carajo. No, entonces está mal. Aparece como Tatiana, pues. Ahí sí que culpa. Es que había visto, presté el computador para que hicieran una conferencia también y creo que dejaron el usuario con la sesión iniciada. Yo creo, sí, Tatiana. Digo. Bueno, por eso es que no se ve ahí. Es mejor Vale, iniciar sí. con el correo de cada uno de la universidad, con eso no hay ningún problema. Sí, qué buen ingeniero. Sí, es que abres el computador y por eso es que por eso era que no me encontraba. Sí, claro. Bueno, listo. Entonces, la formaleta metálica, entonces la pagamos por día. La podemos pagar 2 o 3 días dependiendo del tamaño del proyecto. ¿Por qué? Porque el primer día puede llegar a... Si yo tengo una fundida grande de columnas, ¿sí? Yo tengo que hacer un análisis como cuál. Y la formaleta de columnas la utilizo para las columnas y después de utilizarla para las columnas, las utilizo para encofrar la placa en el perímetro. Entonces, ¿qué análisis? Ahí no hay análisis que valga porque resulta bueno, para la otra utilizamos otra vez MIT. ¿Listo? Bueno. Entonces les estaba diciendo que puedo utilizarla 3 días, puedo utilizarla 2, o puedo utilizarla, tengo que hacer un análisis para toda la obra, porque yo puedo utilizar la formaleta de las columnas para solo encofrar columnas, y después de que encofre las columnas, la utilizo para encofrar la placa perimetralmente. Entonces, cuando utilizo... ¿Quién me está utilizando? Y una pregunta, ¿ahí influiría, digamos, si utilizo un acelerante también para desencofrar más rápido? Las columnas las desencoframos al otro día. ¿Sí? Las columnas no las necesitamos acelerar porque simplemente el concreto ya fragúa y ella por su configuración al otro día las desencoframos. Lo que sí les podemos incluir más rápido son cargas. O sea, podríamos acelerar el proceso de fundida del piso siguiente si las columnas tienen un concreto acelerado. ¿Sí? Si las columnas tienen un concreto acelerado, nosotros fundimos rápidamente el siguiente entrepiso. Entonces, ¿en dónde utilizamos más que todo eso? Pues cuando utilizamos unas formaletas de armado rápido y donde el entrepiso es fácil de armar y no es tan complejo. Entonces aceleramos un poco las columnas para poderles fundir la placa rápidamente y que yo no tenga afectaciones
por la poca vida de fraguado, por el poco tiempo de fraguado del concreto, y nos afecte la resistencia. En donde sí es obligatorio un aceleramiento del concreto, pues en sistemas industrializados, porque nosotros estamos desencofrando al otro día placas. Entonces ese mismo día un día fundimos placa y al siguiente día estamos desencofrando placa. Pero la placa sí está en el aire, ¿cierto? Mientras que las columnas están solamente soportando su peso propio, pues estas columnas las desencoframos al otro día. Hay algunos que dicen, no, que la columna no se puede desencofrar al otro día, que toca esperar 3 días para desencofrarla. Pues la verdad no pasa nada, siempre y cuando yo tenga mucho cuidado de desencofrar la columna, o sea, que la columna no sufra vibraciones excesivas, ¿sí? Que no se le apliquen cargas, que no se le pegue a la columna, porque ella, pues el concreto ya tiene, no sé, un 25% de la resistencia, ya es rígido, ya es fuerte, ya usted intenta clavar un elemento de acero, él no entra, sí, o sea, tiene una dureza superficial elevada, pero todavía no es muy resistente. Entonces no, lo que tiene que uno prevenir es no generar vibraciones excesivas ni golpes a la columna. Y cuando necesitamos desencofrar placas rápidamente, pues también en ese caso necesitamos aplicar acelerantes. ¿Listo? Sí, ingeniero. Ingeniero, qué pena, es que casi no me conecta y no entendí la última parte. O sea, ¿sí se deja la formaleta solo un día o cómo es? Yo fundo columnas hoy y mañana las puedo desencofrar. Tengo que tener mucho cuidado con las columnas de no maltratarlas. Pero no hay ningún problema con que yo desencofre columnas al otro día. Tengo que hacerlo con mucho cuidado. ¿Sí? Otra cosa importante es que alguien mencionó la CPM, pues de la CPM no es ideal utilizarlo, ¿cierto? Pero la mayoría de los casos se utiliza porque es más económico que comprar un desencofrante. El desencofrante es lo ideal que se debe utilizar. Debe ser un desencofrante a base de aceite, no a base de agua, porque cuando es a base de agua, nosotros cuando vamos a fundir una columna, lo que generalmente le echamos un balde de agua antes para humedecer un poco el acero, para humedecer la base de la fundida de la columna y para limpiar impurezas que puedan haber surgido durante el proceso del armado de la columna. Entonces nosotros le echamos un balde de agua antes para bajarle un poco la temperatura al acero, para humedecer la zona y para hacer un poco de limpieza. ¿Sí? Entonces, si esa base de agua del desencofrante se va a lavar con el balde de agua, ¿sí? En cambio, y a base de aceite, pues lo que nos va a generar es una película de aislamiento entre el concreto y la formaleta, que es lo ideal. ¿Qué pasa? Cuando nosotros utilizamos aditivos para curar el concreto, pues obviamente para eso están diseñados como el antisol, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado con el uso del antisol porque él genera una película que sella todos los poros del concreto para que no se evapore el agua internamente. Pero también, ¿qué genera el antisol? Él genera esa película que no le permite tener adherencia al acabado final sobre el concreto. O sea, si yo voy a aplicarle el estuco, un estuco a base de barro o un estuco plástico a un muro que fue curado con antisol, es muy complejo que se adhiera de una forma adecuada. Se puede llegar a separar la capa del acabado del concreto.
Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. No quiere decir que no se deba utilizar, pues porque para eso está diseñado, pero hay que pensar muy bien en la forma adecuada de utilizar estos aditivos. Pero cuando estábamos analizando la formaleta, ese es uno de los análisis es cuando yo utilizo la formaleta para encofrar las columnas y para encofrar la placa perimetralmente. Pero dado el caso que yo simplemente alquile formaleta, fundo y la devuelvo. Entonces puedo utilizarla 2 o 3 días. 2 días, ¿por qué? Porque es el caso óptimo que me llegó el día lunes en la mañana, me llegó la formaleta. Yo ya había dejado el día sábado amarrado todo el acero, ¿sí? El lunes empiezo a encofrar. Como empiezo a encofrar, fundo ese mismo lunes en la tarde y el martes la devuelvo. Perfecto, desencofro, la limpio y la devuelvo. Eso es, mejor dicho, lo más óptimo. Pero en el peor de los casos, a mí me llega el formaleta el día lunes, empiezo a colocar formaleta, no he terminado, termino el martes en la mañana o termino todo el lunes, lo primero que hago el martes en la mañana es fundir y la devuelvo el miércoles. Entonces, en el peor de los casos, cuando yo alquilo formaleta y la devuelvo, son 3 días de alquiler, en el peor de los casos. En el óptimo, y eso que me entreguen la formaleta muy temprano el día lunes, pues van a ser 2 días nada más. Pero ¿qué nos falta incluir además de la formaleta de contacto con la columna de encofrado? ¿Qué nos faltaría incluir? ¿Qué nos faltaría incluir? Buenas. Sí, acá estamos, ingeniero. ¿La mezcladora? No, porque ya el mezclado del concreto lo metimos dentro del APU, maestro. La mano de obra de los que van a ejecutar el... Bueno, la mano de obra. ¿Qué más? ¿Los parales? Los parales. ¿Y para qué son los parales? Para tener la columna recta, ¿no? O sea, 90 grados. Entonces nos falta el apuntalamiento del apuntalamiento de la columna, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, el apuntalamiento, porque si nuestro apuntalamiento no es propio, ¿sí?, si tenemos apuntalamiento alquilado, pues esto nos vale a la unidad día de alquiler de parales, ¿sí? Que por columna, ¿cuántos parales necesitamos? Pues depende del estilo de armado. Por ejemplo, necesitar básicamente 8 parales, dos parales por cara, para asegurar bien la formaleta, que no se me desplace en ninguno de los sentidos, ¿sí? Entonces puedo necesitar 8 parales por columna. Y voy a necesitar ¿cómo se llama? Los tensores, en caso que sean unas columnas que van en el perímetro, que no puedo colocar en el otro sentido parales, entonces coloco tensores. Necesito algo de madera, pues para poder restringir el movimiento en la base. Necesito puntilla y necesito alambre. Entonces son varias cosas que tenemos que incluir dentro de ese análisis de precios unitarios, ¿no? El alambre, la puntilla, la madera, los parales. Pero adicionalmente no hemos tenido en cuenta algo que es la formaleta metálica tiene módulos de 1,20 de altura. Y como la formaleta metálica tiene módulos de 1,20, la medida estándar, pues necesitamos pedir unos módulos que van a ser de 10 centímetros de altura, ¿sí? Y en caso que nuestro proveedor no tenga los módulos de 10 centímetros de altura,
¿Por qué necesitamos los módulos de 10 centímetros? Porque nuestras columnas tienen 250, ¿sí? Entonces, los 10 centímetros que nos faltan para completar la altura total de la columna, pues nos los debemos suplir, con madera o con la formaleta metálica de 10 centímetros. Eso no quiere decir que cuando yo utilizo la formaleta metálica vengan tramos de 10 por 30 o de 10 por 50. No. Eso quiere decir que me toca alquilar más formaleta, más metros cuadrados, aunque es muy poquita la diferencia, porque nuevamente esos módulos van a ser de 1,20 o mínimo de 60 centímetros de ancho, de largo, perdón, de la formaleta. Entonces hay que saber muy bien con qué empresa va a alquilar uno y con qué equipos cuenta, porque yo en todos los casos prefiero pagar un poquito más de formaleta metálica para esos 10 centímetros de la corona de la columna, de la última tramo de la columna, a tener que utilizar madera, porque la madera, pues, nuevamente, vuelvo y les digo, es un costo adicional, que además de todo, pues no me va a generar un acabado óptimo o deseado, ¿sí? Entonces, pues, eso que tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué más tendríamos que tener en cuenta en una PU de la columna? ¿El viniper, ingeniero? El vinipel, claro que sí. ¿Qué pasa? Si nosotros no incluimos el vinipel, el polietileno o el plástico que utilicemos para cubrirla, pues es un costo que no va a estar en ningún otro APU, pero es un costo en el que necesitamos incurrir, y entre más detallado esté nuestro presupuesto, pues mejores resultados vamos a obtener, ¿sí? Entonces también debemos incluir eso. Si nosotros somos juiciosos, también deberíamos incluir algún costo del curado del concreto, ¿sí? Para que sea un dato más cercano a la realidad. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos? La verdad es que no sé si es totalmente claro, pero pues estoy intentando explicar lo más detallado posible con estas condiciones que tenemos. Ingeniero, digamos, ¿usted cómo haría para incluir lo del curado? Porque es que con eso casi no se tiene como control, ¿o sí? Sí, yo debo tener mucho control del curado. ¿Qué pasa? En la norma nos dice que nosotros debemos tener 7 días de curado constante, mínimo, y otros, y hasta los 14 días con menos, un poco menos estrictos en el curado, pero yo debo incluirlo dentro del APU del concreto, por eso debo incluir también, digamos, si yo necesito antisol y si decidí utilizar antisol, debo incluirlo ahí, y el antisol tiene un consumo por kilogramo o metro cuadrado, ¿sí? Entonces yo lo incluyo. Y si no, pues ya se me va el tiempo de la persona que está encargada del curado de los elementos, ¿sí? Entonces ese tiempo de esa persona, pues debo incluirlo dentro de la actividad de curado de cada elemento, porque pues va a necesitar un tiempo que se va a ejecutar la actividad. Entonces, una persona no se demora todo un día curando unas columnas, ¿no? Entonces necesita 1 hora diaria durante 14 días, entonces son 14 horas, o sea que digamos que van a ser 2 jornales. Entonces, para 10 columnas, ¿sí?
2 jornales dividido entre las 10 columnas, o sea, se me dan 0.2 jornales por columna, e incluyo ese valor dentro del APU para tener asegurado el curado de los elementos. ¿Qué pasa? Si yo no lo incluyo y yo subcontrato la obra, pues resulta que el maestro pues no le pone atención al curado y me toca pelear con él todos los días, porque no, que eso me desgasta tiempo del personal y me toca poner gente ahí, y yo le demuestro, le digo, mire, es que en mi APU, en el precio que yo le estoy incluyendo, yo le estoy pagando a usted por el tiempo del ayudante, entonces simplemente yo necesito es que lo haga, ¿sí? Porque nosotros debemos es asegurarnos de que el curado se dé efectivamente, porque de nada me sirve hacer una estructura que se ve muy bonita, muy bien hecha, pero que no tiene un curado adecuado. Bueno, muchachos, pues por hoy hemos terminado. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, ingeniero. Que esté bien. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Bueno, Hasta luego, ingeniero. bueno, hasta luego. Recuerde que estaba como Tatiana, ingeniero. Chao, Tatiana. Hasta luego, ingeniero.